En esa foto corría el año de 1971. Esa es mi familia carnal, porque ustedes son mi familia espiritual. Esa es mi familia carnal. Ahí está mi papá, don Andrés, mi mamá, doña Esther, tiene chiquillos en las manos. Yo tenía 11 años. Tenía 11 años. Y yo soy la chiquilla que está ahí de vestido, la chiquilla bonita que está ahí de vestido rojo con blanco, ¿verdad? Soy yo. Y ahí hay 8 de los hijos de mi papá, de mi mamá. Y faltaron 3. Yo creo que andaban jugando y no llegaron a la foto, no sé. Muy bien, y en esta otra foto, pues ya era 1975. Y ahí está mi papi el día de mis 15 años. Estamos ahí con mi sombrero muy elegante yo. Pero el asunto que les quiero platicar es que mi papá fue un padre muy amoroso. Fue un padre presente, siempre estuvo presente. Fue un padre de mucha empatía, tenía mucha empatía por la gente, mucha compasión, nos dio mucho ejemplo de eso. También nos enseñó a trabajar a todos, a todos los hijos, muy trabajadores. Él se dedicó a elaborar dulce de caramelo, dulce macizo, le llaman. Él fundó una empresa que se llamó, una dulcería familiar que se llamó Dulcería Lupita, no sé por qué, pero así se llamaba, ¿verdad? Entonces, pero fue un padre también que fue un excelente proveedor, ¿sí? Yo nací confiada en el amor de mi padre, confiada en el cuidado de él, pero también confiada en que teníamos todo lo necesario para vivir. Y teníamos fama de ser ricos, pero no éramos ricos. Mi papá trabajaba y muy fuerte, muy duro, ¿verdad? Y la verdad no tuvimos una vida de lujos, pero tuvimos una vida que mi papá nos proveyó todo lo que necesitábamos, todo. Y yo sabía quién era mi padre, sabía cómo era mi padre, y crecí confiada, amada, sin preocupación de nada. Y creo que es muy importante que nosotros sepamos quién es nuestro Padre Celestial, quién es nuestro Dios Todopoderoso. Necesitamos saber quién es Él. Por eso hemos estado con esta serie de los nombres de Dios, porque nos dice quién es Dios, quién es nuestro Padre. Quiero decirles que cuando yo era pequeña, yo pensaba que mi papá era el hombre más rico del mundo. Eso pensaba yo, porque cuando le pedíamos dinero, mi mamá le pedía el gasto, mis hermanos pedían para algo para la escuela. Yo me recuerdo sacarse del bolso del pantalón, oiga, fajos de dinero así, fajos, ¿verdad? Y yo pensaba, ay, mi papá es el hombre más rico del mundo, pero no era rico, ni menos el de todo el mundo, ¿verdad? Pero siempre fue buen proveedor. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, abriendo tu palabra. Espíritu Santo, eres bienvenido. Toca nuestros corazones y ayúdanos, Dios, a entender la profundidad del mensaje en este día. En el nombre de Jesús, amén. Quiero hacer un paréntesis. 27 de agosto tendremos una sola celebración a las 11.
anótenle, agéndenlo. Y también vamos a tener convivencia, que cada familia traiga su comida. Si quieren traer algunas lonas, nos vamos a poner ahí por los árboles, por las banquitas, y vamos a tener un torneo de voleibol. Hagan su torneo por NES o por familias, ¿sí? Aquí está la inscripción. Allá los edecanes tienen inscripción. Al final, si todavía te hace falta, ya tenemos varios equipos anotados, ¿verdad? El asunto que quiero decirles con esto es que nos vamos a divertir, ¿ok? Así que el que juega y se enoja, mejor que caliente la comida, ¿ok? Sí. Queremos que los equipos tengan mujeres, tengan hombres, jóvenes, adultos, niños, jovencitos, ¿verdad? Se trata de divertirnos. Claro, va a haber un árbitro y va a haber trofeo y toda la cosa, pero sin estrés. Y hablando de estrés, la Conducef tiene una revista digital que se llama Cuide su Dinero. Y hace unas semanas publicaron un artículo en el que hablan acerca de que los mexicanos, ¿quién de aquí es mexicano? Que los mexicanos tenemos mucho estrés, y uno de los motivos, o uno de los motivos por el estrés que tenemos, que eso, digo yo, no es ninguna, ¿cómo se dice? No es ninguna noticia así que digas, oh, tenemos estrés. Sí, pues sí, los mexicanos tenemos estrés. Pero dice que uno de los motivos es la situación económica, ¿sí? Entonces ellos ya dijeron que hay estrés financiero. ¿Y qué es el estrés financiero? El estrés financiero es la angustia y presión constante que alguien siente acerca de su situación económica, sobre todo porque hay mucha incertidumbre. Ese es el estrés financiero. Levante la mano. No la levanten. Ok, las principales causas de este estrés son 3. 1, el sobreendeudamiento, ¿sí? 2, la falta de ingresos o trabajo, ¿verdad? 3, la incapacidad de las personas para ahorrar. Esos son los 3 motivos que producen el estrés financiero. Entonces, el estrés financiero, como es lógico, pues trae muchos problemas emocionales, existenciales, físicos, pero también, y ya es de mi cosecha, que esto que les estoy diciendo es lo que dijo la revista, ¿verdad? Y ya de mi cosecha también produce problemas espirituales, el estrés financiero, ¿ok? Muy bien, vamos a ir a Génesis capítulo 22 y vamos a ver la historia de cuando Abraham, el padre de la fe, tuvo una petición impensable de parte de Dios, una petición tremenda de parte de Dios, ¿sí? Muy bien, dice así Génesis 22, 2, y Dios ordenó a Abraham: toma a tu hijo Isaac, el único. Ok, cabe mencionar que no era el único hijo de Isaac, de Abraham, perdón. Ya tenía otro hijo, Ismael. Pero Dios le habla específicamente de Isaac, porque Isaac era el hijo de la promesa. ¿Ok? Muy bien, entonces habla acerca de Isaac. Dice: al único que tienes y al que tanto amas. Y ve a la región de Moriah, una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Impensable esta petición, pero Abraham, como estaba resuelto a obedecer todo lo que Dios le pedía, lo que Abraham
No sé si puedo hacer para acá poquito. Sé que van a tener que mover la cámara, pero siento que no veo a toda la... Ahora sí, veo a toda la audiencia. Muy bien. Abraham estaba resuelto por su fe a obedecer todo lo que Dios le decía. Es que se levanta en la mañana, toma a su hijo Isaac, que no era un niño, ya estaba grande, lo toma y le dice: vamos a ir a ofrecer sacrificio al monte, al monte. Cuando van de camino al monte, Isaac le pregunta a Abraham: Padre, aquí tenemos todo para el sacrificio, excepto el cordero. Y en el versículo 8, Abraham le contesta la pregunta a su hijo y le dice: del cordero, hijo mío, se encargará Dios. Y la Reina Valera contemporánea dice: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Muy bien, hoy vamos a tener una revelación de parte del Espíritu Santo, Jehová Jireh. Y la revelación no es esta. Les voy a decir cuándo va a ser la revelación, ¿ok? Jehová Jireh, este es otro nombre. Jireh es otro nombre que Dios le revela a los hombres, a sus hijos, a su pueblo. Y Jireh viene, esta es una palabra en hebreo que en el español dice proveerá. Proveerá. O sea, Jehová Jireh quiere decir Dios proveerá. Este es otro nombre de Dios. Y me gustaría que si tú tienes una pluma y una hojita, que la saques, porque especialmente el día de hoy me gustaría que tomaras nota no de esta parte, pero de la parte que yo te voy a decir. Pero ve buscando ahí en tu bolsa o en tu bolsa, no sé, una pluma. Sería muy bueno que anotaras lo que te voy a enseñar más adelante. Muy bien, entonces Jireh significa proveerá. Y esta es una palabra compuesta por dos palabras, pro y verá. ¿Sí? Pro quiere decir positivo, respuesta. Pro, cuando dice puede donar pro, o sea, una respuesta positiva, algo vamos a decir, un afirmativo, ¿sí? Muy bien, pro. Y verá, pues viene de verá, que ve. Entonces Jehová Jireh quiere decir Dios el que ve. Y también tiene su connotación de el que ve adelante. Por eso dice proveerá, ¿sí? Entonces quiere decir, Jireh quiere decir que ve adelante, que tiene una intención de ver adelante. Pero no solamente eso, sino también de alguien que se encarga. Es decir, lo que está diciendo Jireh, la palabra, es Dios, Jehová, Dios. Jireh quiere decir provee, se encarga, ¿okay? Ve anticipadamente, ve adelante. Esto es muy interesante y es algo que tenemos que guardar en nuestra mente, también en nuestro corazón, porque les voy a decir que Jireh quiere decir el que ve adelante. ¿Cuántas veces nosotros nos detenemos para ver atrás? ¿Verdad? ¿Cuántas veces nosotros no nos detenemos para ver alrededor lo que está sucediendo? Pero Dios ve adelante. Mateo 6, 31 y 32, abran por favor su Biblia, porque aquí el Señor Jesucristo está hablando acerca de que no debemos de preocuparnos por las cosas materiales, ¿ok? Mateo 6, 31 y 32 dice así:
Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Él provee adelante. Él la está viendo la necesidad. A veces ni nosotros sabemos qué necesitamos, pero Dios, como Jireh, Él sí ve adelante. Él sí ve adelante. Muy bien. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 6 de Juan, del Evangelio de Juan, y vamos a ver un acontecimiento en el ministerio del Señor Jesucristo, donde se revela como el proveedor. El proveedor. Este evento, singularmente, fíjense, está en los 4 evangelios: Mateo 14, Marcos 6, Lucas 9 y Juan 6. Vamos a Juan 6. Es el mismo relato. ¿Qué? Jesús se revela a sus seguidores como el proveedor, el que mira adelante, el que se hace cargo de la situación. Vamos a ver este relato. Conforme vayamos leyéndolo, vamos a ir aprendiendo principios del reino, o principios divinos, o principios de parte de la palabra de Dios, principios que nos van a ayudar a tener una libertad financiera. Y no, esto no me lo dijo el Espíritu Santo, pero yo sé que hay muchos de por aquí, o no muchos, pero hay algunos que están en problemas financieros, ¿verdad? De hecho, se está hablando de una crisis económica en el país. Las amas de casa o los que van al súper se dan cuenta cómo todo ha subido, ¿verdad? Menos los sueldos, ¿verdad? Pero vamos a dejar de lado la situación. Pero vamos a aprender hoy principios financieros para que nosotros seamos libres del estrés financiero. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar en Juan capítulo 6. Dice así: algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar. Desde este momento, los animo a que tomen apuntes, que no tomen notas. Desde este momento, algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía, porque veía las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Muy bien. En el versículo 5 vemos que Jesús se presenta como el que provee. Nadie en este momento había dicho tengo hambre, pero Jesús sabía que esa multitud, que estamos hablando de 5,000 varones, y si hacemos cuentas pensando que iban con una esposa y con un hijo, pues ya son 15,000 personas. Era una multitud, ¿ok? Y Jesús se anticipa diciendo: ¿dónde vamos? ¿Cómo les vamos a dar de comer? Jesús sabía la necesidad. Yo quiero decirte que Jesús ya sabe tu necesidad. Él ya sabe. ¿Sí? A veces pensamos que decimos: no, Dios no me ve, no ve lo que estoy sufriendo, ve que no me alcanza, no ve que estoy endeudada, que ya me andan siguiendo todos, que ya tengo muchas llamadas de Coppel y muchas de... O sea, Dios no ve, no se da cuenta.
Pero quiero decirte que vemos aquí cómo Jesús se anticipó a la necesidad. Él vio la necesidad porque Jesús es proveedor, es Jireh. Entonces él ve la necesidad que los 15,000 tenían, todos sus seguidores, la necesidad que tenían de comer. El primer principio que vamos a aprender de este versículo, de este relato y en este versículo, va a ser en que nosotros debemos de tener fe. Necesitamos creer que Dios mira mi necesidad, que Dios es Jehová Jireh, que Él mira y se adelanta a mi necesidad. Necesitamos creer. El primer principio para la libertad financiera o económica es creer que Jesús es Jireh, quien te proveerá, que ya está viendo tu necesidad, que ya la vio en más. Y bueno, muchas veces ni siquiera nosotros sabemos lo que necesitamos, ¿verdad? Pero Él sí sabe, Él sabe de tu necesidad. Muy bien. Seguimos en el relato. Bueno, cuando le pregunta a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Dice, esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Y entonces, Felipe, porque ya no tenía fe, ¿verdad? Entonces ya no es Felipe, es Lipe. Lipe le dijo, ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darles un ¿qué? Un pedazo a cada uno, respondió Felipe. ¿Ok? Muy bien. Miren que a veces las personas a nuestro alrededor nos pueden estar diciendo, ¿verdad? No, con que tengas poquito, con que tengas ahí para frijolitos, ¿sí? Dios es un Dios proveedor y Dios quiere que no estés bajo estrés financiero y Dios quiere darte libertad económica y Dios quiere que sus hijos sepan quién es Él, que es un padre que está al pendiente de las necesidades de sus hijos. Así es de que el siguiente de nuestros principios lo vamos a encontrar en el versículo 10, pero bueno, vamos a seguir porque tiene otra plática con otro. Dice, otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón, Pedro le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Escucharás voces a tu alrededor, no se puede, no tienes para eso, no se puede. O sea, ¿crees que con tu trabajo vas a mantener a tu familia? ¿Crees que vas a conseguir trabajo ahorita si no hay trabajo en ningún lado? Deja de oír estas voces. Deja de oír estas voces, porque esas voces solo hacen que tu fe decaiga. Y estoy llamando al principio de la fe, creer que Dios es nuestro proveedor. Entonces ahora sí vamos al versículo 10. Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. Jesús, Dios, te manda a que descanses. A que descanses. Y no estoy diciendo a que no trabajes. Estoy diciendo a que descanses tu mente, tu corazón, tu espíritu, tu alma de la carga de las finanzas rotas que tienen. Dios quiere que tú descanses. Ay, nadie dice amén. Okay. Dios quiere que tú descanses, que no estés angustiado, que no estés diciendo el día 8, ya me acabé la quincena y todavía faltan 8 días.
O que no estés angustiado de que va a venir el recibo de la luz y yo no tengo para pagar. Dios quiere que descanses. Dios quiere que se lo dejes a Él. Dios quiere que también en la cartera y en las finanzas tú logres descansar dejándoselas a Él. Entonces, el siguiente principio que vamos a aprender, ponle principio de fe. Necesitamos creer lo que Dios te dice. Porque una cosa es creer que Él es tu proveedor, pero otra cosa es creer lo que Él dice. Y Él te dice, descansa. Él te dice, descansa. Él te dice, descansa. Y no le leí todo lo que produce el estrés financiero, ¿verdad? Hasta pérdida de cabello, oiga. Sí. Y no se diga pérdida de uñas porque se las muerden por el estrés. Muy bien. Vamos al siguiente versículo. Entonces ya llevamos dos principios. Principio de fe, creer que Él es nuestro proveedor. Principio de fe, creerle lo que Él dice. Pero creerle ¿para qué? ¿Para qué? Para hacerlo. Descansa, descansa. Versículo 11 dice, ya se me movió esto. Ok, aquí está. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados. ¿Distribuyó qué? Todo lo que qué. ¿Todo lo que qué? Díganlo fuerte. Todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. ¿Ok? Muy bien. Siguiente principio. Gratitud. Gratitud. Cada vez que Dios te provee, tienes que aprender a ser agradecido. Jesús dio gracias por los panes que tenía y por los peces que tenía. ¿Era poco? Sí, era poco, pero dio gracias. Lo que te llegue. A ver, aquí traía mi sobre del diezmo y ya no lo encuentro. Aquí está. Lo que te llegue en tu sobre, bueno, este es de diezmo, ¿verdad? Pero a veces te dan el sobre del salario, ¿no? O a veces te lo depositan, pues, ¿verdad? Está bien. Entonces, cuando te llegue, Señor, gracias. Gracias por esta provisión. No digas, ay, no me va a completar. Ay, qué miseria. Ay, ¿a poco mi esposo no sabe que las cosas subieron? ¿Por qué nomás me da esto? O que el jefe, híjole, tanto que le pedí un aumento y no me da. No, hay que ser agradecidos. Ese es otro principio y anótalo. Ser agradecidos con lo que Dios te da. Y voy a decir una cosa práctica, voy a dar algo práctico cómo tú puedes ser agradecido con Dios con lo que te da. ¿Sí? Malaquías dice, traigan los diezmos a la casa de Dios. Dice, y yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobre y abunde. ¿Ok? Pero esto le dice a las personas, ¿sí?, que traen los diezmos al alfolí, que traen los diezmos a la casa de Dios. Es una forma práctica de tener agradecimiento es traer los diezmos a la casa del Señor. Principio de gratitud. Le voy a decir otro principio en este versículo, porque luego dice, y distribuyó a los que estaban sentados. Aquí va otro principio para la libertad financiera que tenemos que hacer nuestro, abrazarlo y llevarlo a la práctica. La administración. Usted no puede decir lo que Dios me da, ahí está el 10% y con el 90% yo hago lo que quiero. ¿Qué cree? No le va a funcionar. Porque tiene que ser un buen administrador del 90% que Dios te permite. Un buen administrador.
Ahora bien, tal vez puedes decir, ¿y yo qué administro si nomás me dan 500 pesos? Pues 500 pesos administre. ¿Yo qué administro si nada más es bien poquillo, ni me alcanza para nada? Pues por eso no le alcanza, porque no lo administra. Mire, escuché de una familia, no, afortunadamente no aquí en Esperanza, aquí no en Esperanza, sino allá en China, ya saben, ¿verdad? Cuando fui a China. Entonces decía, yo no sé por qué no me rinde, porque digo, no estás, son buenos administradores en la familia. Dice, sí, dice, le digo, ¿cómo le haces? Dice, mira, cuando yo recibo mi sueldo, lo pongo en un cajón y cada vez que necesitamos, nada más agarramos lo que necesitamos. Y luego va mi esposa y agarra, y mi hijo va y agarra. No malgastamos, administramos muy bien. Le digo, tache, eso no es administración. Dice, porque a veces el día 10 ya no tengo, el día 8 ya no tengo. Digo, necesitamos eso si voy y ya no hay. Le dije, eso no es administración. Esa es guardación, ¿verdad? Entonces, la administración es más que eso. La administración es decir, tomo mi papelito y digo cuánto tengo y en qué lo voy a gastar. Y quiero decirte que la administración es muy difícil. Hacer un presupuesto es lo más difícil que puedes hacer, pero si no lo haces, nunca vas a tener libertad financiera. Nunca. Perdón. Voy a decir esto, es muy difícil porque a veces te vas a dar cuenta de que, ya se me está acabando el presupuesto y no, me faltan todavía gastos. Pero no te preocupes. Si empiezas a tener fe en que Dios es tu proveedor, a tener fe, a hacer lo que Dios te pide, en descansar y en administrar, Dios va a hacer. Pero necesitas, ahora, tienes el presupuesto y tienes tu presupuesto, ¿verdad? Oiga, qué difícil es estar en el presupuesto, también, les voy a decir, es muy difícil, ¿sí? Porque te llega todo el dinero y dices, órale, sí, ahora sí voy a tener. Y luego empiezas a anotar tus gastos y dices, no voy a tener. Y luego cuando lo estás ejerciendo, te tienes que tener mucho dominio. Entonces es importante la administración, la buena administración, porque también hay mala administración, ya se la saben. Muy bien, seguimos. Si encuentro, ¿por qué se me va mi cita bíblica? Por el aire, ¿verdad? Muy bien, seguimos en el versículo 11. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Ahí vamos al 12. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. ¿Ok? No hay que desperdiciar. Cuide la comida. Hay que tener cuidado. Pero bueno, aquí el asunto es que en el versículo anterior dice que que les dieron todo lo que quisieron. Entonces, uniendo a este versículo donde junta los panes que quedan, quiero decirles que tenemos que aprender el principio de la generosidad, Ser administrado no quiere decir ser tacaño. Ser administrado, no ser desperdiciado no quiere decir ser codo. Porque Dios nos manda a la generosidad. Mira cómo Jesús en esta parte de la historia de su ministerio es tan generoso. ¿Qué decían los apóstoles? No, pues vamos a ver si compramos pan para darles un pedacito de pan. No, Jesús les dio todo lo que quisieron hasta que llenaron y hasta que se saciaron. Ese es el corazón de Dios. Dios es generoso con nosotros, pero quiere que nosotros tengamos el principio de la generosidad.
Dice el libro de Proverbios, el que es generoso prospera. El que es tacaño, no dice eso, pero ya es de mi cosecha, ¿no? ¿Sí? Pero el que es generoso prospera. Ahora, a veces podemos decir, uy, pero ¿cómo voy a ser generoso? Pues si nomás tengo poquito. Pues de lo que tiene, sea generoso. De lo que tiene. Siempre hay, hasta vas caminando y un niño te acerca y te vende chicles que ni quieres chicles, pero quieres ayudar al niño, ¿no? O en el estacionamiento, a los que te cuidan el carro, dices, es todo lo que ellos tienen de trabajo. O sea, hay que ser generosos, no hay que ser mezquinos. Y esa es otra parte de los principios que Dios quiere que tengamos arraigados en nuestro corazón para salir del estrés financiero, de la ruina financiera y tener libertad económica. Ahora, yo le estoy hablando de economía. Yo le estoy hablando de economía. Fíjese que me llamó mucho la atención, porque a veces no queremos hablar del dinero. Cuando yo le digo que un principio de gratitud es venir y dejar el diezmo, no es porque quiero que den su diezmo, la verdad, porque quiero enseñar lo que la palabra dice. Y además yo anhelo y quiero, como pastora de esta iglesia, que todos en Nueva Esperanza tengan libertad financiera, libertad económica, que estén prósperos, porque eso es lo que Dios quiere. Pero si las enseñanzas, si los principios que les damos o que tenemos no los seguimos, pues me voy a gastar las rodillas orando, Señor, bendice con libertad financiera a todos los de Nueva Esperanza. Pero los de Nueva Esperanza ni traen su diezmo, ni son generosos, ni administran, ni tienen fe. Por eso decía que este día Dios le va a dar una revelación personal a cada quien, porque Dios es Jehová Jireh, es el que se encarga, es el que ve adelante. Pero usted tiene que creerlo y tiene que hacer su parte. Tiene que hacer su parte. No podemos enseñar. Tú nomás declara que el Señor te bendiga económicamente. Hay mucho por hacer. Y yo le aseguro, en fe, que si usted abraza todos estos principios referentes al dinero, va a ser libre de estrés financiero, de deudas, va a ser libre de codicia, va a ser libre de tacañez, va a ser libre de no hay. Oiga, no, pobres niños a veces, ¿verdad? Le piden al papá algo y no hay, no, para eso no tenemos, no, tampoco eso. Qué triste, ¿no? O que la esposa le diga al esposo, oye, unos zapatitos, no hay. Claro, esposas, cómprenselos cuando los necesiten. Pero lo que quiero decir es que a veces nosotros mismos coartamos la bendición de Dios por nuestra forma de hablar. No hay. ¿Sí? Génesis 22:14 dice: a este sitio, hablando donde Dios lo manda a hacer el sacrificio de su hijo Isaac, a este sitio Abraham le puso por nombre el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en el monte del Señor será provisto lo necesario. En el monte del Señor será provisto lo necesario. Yo no le estoy hablando de la verdad, ¿no? Que luego hay ese evangelio de la prosperidad, ¿no? Que tú le vas a prestar a todos. Y yo no le estoy hablando que Dios proveerá. Y aquí dice que en el monte del Señor será provisto lo necesario. Pero es importante
abrazar los principios de Dios. Esta declaración de Abraham, que dice: en el monte del Señor será provisto lo necesario, es una profecía acerca de que Dios iba a proveer salvación al mundo en el monte Calvario por medio del sacrificio de Cristo. Pero también es una declaración de que Dios es Jehová Jireh, es el que mira nuestra necesidad adelante de nosotros. Y le voy a decir algo muy importante terminando esta enseñanza. Yo espero que todos hayan tomado nota de los principios. Y le voy a decir algo muy importante. Dios ve adelante su necesidad, ¿ok? Y Él es bueno para satisfacer esa necesidad. Él es bueno. Y creo que todos los que estamos aquí podemos dar un testimonio de la bondad de Dios en nuestras vidas, de cómo tuvo misericordia, de cómo que aunque me metí en problemas, Él me sacó, que aunque estoy en valle de sombra y de muerte, Él estuvo conmigo. Me encanta el Salmo 23 en el versículo 1. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabe qué? Hay un dicho que cada vez que yo lo escucho me hace mi corazón así chiquito y mis entrañas se mueven. Cuando he escuchado personas temerosas de Dios, que tienen fe en Cristo, que dicen: ando detrás de la chuleta, oiga, me duele el estómago. De verdad, porque el Salmo 23 dice que la misericordia y la bondad del Señor me persiguen. Me persiguen. La bondad de Dios, la fidelidad de Dios, dice este canto, me persigue. Tú no tienes que andar detrás de la chuleta. Dios es tu Dios Jireh, el que te protege.